Este es el Sol. 10.000 años antes de Cristo. La historia está llena de grabados y escrituras reflejando respeto y adoración por este objeto. Es fácil de entender porque el sol sale todas las mañanas trayendo luz, calor, seguridad, salvando al hombre del frío y de la oscura noche llena de depredadores. Sin él, las culturas sabían que no habría cosechas y que nada sobreviviría. Estas realidades hicieron del sol el objeto más adorado de todos los tiempos. También estaban muy conscientes de las estrellas. Siguiendo la trayectoria de las estrellas, pudieron reconocer y anticipar eventos que ocurrirían a largo plazo, como los eclipses y las lunas llenas. Ellos catalogaron grupos celestiales en constelaciones. Esta es la cruz del zodíaco, una de las imágenes conceptuales más viejas en la historia humana. La cruz refleja al sol pasando figurativamente a través de las 12 constelaciones mayores en el transcurso de un año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones, los solsticios y los equinoccios. El término zodíaco se refiere a que las constelaciones fueron antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales. Las primeras civilizaciones no solamente observaron al sol y las estrellas, también las corporizaron en mitos elaborados describiendo sus movimientos y relaciones. El sol, con sus cualidades de dar y salvar la vida, es personificado como el representante de un creador invisible, el sol de Dios, conocido como la luz del mundo, el salvador de la humanidad, etc. Del mismo modo, las 12 constelaciones representaban lugares hacia donde el sol viajaba y fueron identificadas con nombres, casi siempre representando símbolos de manifestaciones de la naturaleza en determinados periodos de tiempo. Por ejemplo, Acuario era el cargador de agua que trae las lluvias de la primavera. Este es Horus, dios del sol egipcio, cerca de 3000 antes de Cristo. El sol es el sol antropomorfizado y su vida responde a una serie de mitos alegóricos al movimiento del sol en el cielo. De los jeroglíficos antiguos de Egipto sabemos mucho de este Mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tenían un enemigo conocido como Set, personificación de la oscuridad o de la noche. Y hablando metafóricamente, cada mañana Horus se enfrentaba y derrotaba a Set, mientras que al atardecer Set conquistaba a Horus y lo enviaba nuevamente al mundo de la oscuridad. Es importante saber que la oscuridad contra la luz o lo bueno contra lo malo son una de las dualidades mitológicas que más se conocen y más se reiteran hasta nuestros días. En rasgos generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis, Mary. Su nacimiento fue señalado por la estrella del este y adorado por 3 reyes. A los 12 años ya era un sabio maestro y a los 30 años es bautizado por Anup, iniciando así su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él, haciendo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus tenía muchos nombres como la verdad, la luz, el Hijo de Dios,
el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros. Después de la traición de Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. Estos atributos de Horus, originales o no, se han filtrado en muchas otras culturas del mundo y muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica. Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado, sepultado y después de 3 días resucitado. Krishna de la India, nacido de la Virgen de Baki con la estrella del este, señalando su llegada. Realizó milagros con sus discípulos, murió y resucitó. Dionisios de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, era maestro, hacía milagros como convertir el agua en vino. Fue llamado el Rey de Reyes, el único Hijo de Dios, Alfa y Omega, etc. Y después que murió, resucitó. Mitra de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos e hizo milagros. Y cuando murió fue enterrado por 3 días y resucitado. Fue llamado la verdad, la luz, etc. Curiosamente, el día sagrado para celebrar a Mitra era el domingo. La realidad es que muchos salvadores de periodos diferentes por todas partes del mundo han tenido estas mismas características. La pregunta es, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué nacidos de vírgenes el 25 de diciembre? ¿Por qué muertos por 3 días y resucitados? ¿Por qué 12 discípulos o seguidores? Para responder examinaremos nuestro Mesías solar más reciente, Jesucristo, nacido de la Virgen María el 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por la estrella del este, que los 3 reyes magos siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. Es un gran maestro a los 12 años. Después de ser bautizado a los 30 años por Juan el Bautista, inicia su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos que viajaban con él, haciendo milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, etc. Conocido como el Rey de Reyes, Hijo de Dios, la luz del mundo, Alfa y Omega, Cordero de Dios, y muchos otros nombres. Después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, enterrado, después de 3 días resucitado y finalmente subió a los cielos. Lo más notorio de esta secuencia es su origen absolutamente astrológico. La estrella del este es Sirio, la estrella más brillante en el cielo del 24 de diciembre, que se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Las 3 estrellas brillantes se llaman hoy en día como fueron llamadas en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, en línea apuntan al lugar donde sale el sol el 25 de diciembre. Por eso los 3 reyes siguen a la estrella del este para localizar el amanecer, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, conocida también como la Virgen, pues Virgo en latín significa virgen. La constelación de Virgo también es llamada la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo una espiga de trigo. La casa del pan es el símbolo del trigo y representa a los meses de agosto y septiembre, el periodo de la cosecha. Belén literalmente significa la casa del pan. Belén se refiere a la constelación Virgo, un lugar en el cielo y no en la tierra. Existe otro fenómeno interesante que ocurre cerca del 25 de diciembre. En el solsticio de invierno, del solsticio de verano al de invierno, los días se acortan y son cada vez más fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose más pequeño. En la antigüedad, el acontecimiento de los días y la ausencia de cultivos, cuando se acercaba el solsticio de invierno, simbolizaban un proceso de muerte. Era la muerte del sol. Ya para el 22 de diciembre, la muerte del sol era total. Después de moverse continuamente por 6 meses, se estaciona en el lugar más bajo
y lejano del cielo. Aquí ocurre algo curioso. El sol deja de moverse hacia el sur por un periodo de 3 días. Durante estos 3 días de pausa, el sol está en la vecindad de la constelación de la Cruz del Sur, o Crux. Y después de esta pausa, el 25 de diciembre, el sol se mueve 1 grado hacia el norte, anunciando días más largos y calientes. Y así se ha dicho, el sol muere en la cruz. Muere por 3 días para resucitar o renacer. Por eso Jesús y muchos otros dioses del sol comparten la crucifixión, los 3 días de muerte y el concepto de resurrección. Es la transición de moverse hacia el hemisferio norte, trayendo la primera y así la salvación. Sin embargo, no celebran la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o Pascua, porque recién allí el día es más largo que la noche y oficialmente el sol derrota a la oscuridad y la primavera revitalizadora surge. Pero probablemente los símbolos astrológicos más obvios conectados con Jesús sean los 12 discípulos. Simplemente son las 12 constelaciones del zodíaco. Jesús, siendo el sol, viaja con ellos y en su infinidad de pasajes de la Biblia se repiten citas al número 12. Volviendo a la cruz del zodíaco, la vida figurativa del sol no era solo una expresión artística o una herramienta para seguir los movimientos del sol, era también un símbolo espiritual que resumido lucía así. Esto no es un símbolo de la cristiandad, es una adaptación pagana de la cruz del zodíaco. Es por eso que el Jesús que aparece en las antiguas obras de arte tiene su cabeza sobre la cruz, debido a que Jesús es el sol de Dios, la luz del mundo, el que vendrá nuevamente como lo hace cada mañana, la gloria de Dios que defiende al mundo de la oscuridad y que nace nuevamente cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto en el cielo con su corona de espinas o rayos solares. De las varias metáforas astrológicas, astronómicas de la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las eras. Por todas partes en la Biblia hay numerosas referencias a la era. Para entender esto, necesitamos saber sobre la percepción de los equinoccios. Los antiguos egipcios y otras culturas anteriores a ellos calcularon que aproximadamente cada 2150 años el amanecer del equinoccio de primavera ocurría en un signo diferente del zodíaco. Esto se debe al lento movimiento angular de la Tierra al rotar sobre su eje. Es llamado precesión porque las constelaciones van hacia atrás de forma opuesta al ciclo anual normal. El tiempo que tarda la precesión en pasar por los 12 signos es aproximadamente 25.765 años. Esto es llamado el Gran Año y las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto. Ellos llamaban al periodo de 2150 años una era, desde el 4300 a.C. al 2150 a.C. fue la era de Tauro, el toro. Desde el 2150 a.C. al 1 después de Cristo fue la era de Aries, el carnero. Y desde el 1 después de Cristo hasta el 2150 después de Cristo es la era de Piscis, en la que estamos hoy. Alrededor del 2150 entraremos en la nueva era, la era de Acuario. La Biblia refleja generalmente un movimiento simbólico a través de 3 eras y anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, se enfada al ver a su gente venerando un toro de oro y destroza las placas de piedra, obligando a su gente a matarse entre sí para purificarse. La mayoría de los especialistas bíblicos atribuyen esta ira al hecho de que los israelitas están venerando un ídolo falso o algo por el estilo. La realidad es que el toro dorado es Tauro, el toro, y Moisés representa la nueva era de Aries,
el carnero. Es por esto que los judíos aún hoy soplan el cuerno del carnero. Moisés representa la nueva era de Aries, y en la nueva era todos deben dejar la vieja era. Otros dioses también marcan estas transiciones, como Mitra, un dios precristiano que mata al toro, simbolizando lo mismo. Jesús es la figura que acompaña la era que sigue a Aries, la era de Piscis o de los dos peces. El simbolismo del pez abunda en el Nuevo Testamento. Jesús alimenta a 5.000 personas con pan y 2 peces. Cuando comienza su ministerio, caminando en Galilea, se hace amigo de 2 pescadores que lo siguen. Creo que todos hemos visto el pez de Jesús detrás de los autos. Pocos saben qué significa realmente. Es un simbolismo astrológico, pagano, del reino del sol durante la era de Piscis. También el supuesto nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta era. En Lucas 22:10, cuando a Jesús le preguntan sus discípulos, ¿dónde serán las próximas Pascuas? Cuando Él se haya ido. Jesús contestó, cuando entren a la ciudad encontrarán a un hombre sosteniendo un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Esta escritura es una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre llevando el cántaro de agua es Acuario, el aguatero, que siempre es dibujado como un hombre echando agua desde un cántaro. Él representa la era que sigue a Piscis, y cuando el sol de Dios, deja la era de Piscis, Jesús irá a la casa de Acuario, ya que Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que después de la era de Piscis vendrá la era de Acuario. Todos hemos escuchado acerca del fin del mundo. Aparte de la representación caricaturesca del libro de las Revelaciones, la fuente principal de esta idea viene de Mateo 28:20, donde Jesús dice, estaré contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo, mundo es una mala traducción entre tantas de King James. La verdadera palabra usada es aeón, que significa era. Estaré contigo hasta el fin de la era, lo cual es cierto, ya que la personificación pisciana solar de Jesús terminará cuando el sol entre en la era de Acuario. Todo el concepto del fin del tiempo y del fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso a aproximadamente 100 millones de personas en Norteamérica. Creen que el fin del mundo se acerca. Más aún, el personaje de Jesús, como híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios del sol egipcio Horus. Por ejemplo, inscripto hace alrededor de 3.500 años en las paredes del templo de Luxor, hay imágenes de la Anunciación, la concepción inmaculada, el nacimiento y la adoración de Horus. Las imágenes comienzan con Tau anunciando a la Virgen Isis que concebirá a Horus. Luego el Espíritu Santo, Nef, impregna a la Virgen y después el alumbramiento y la adoración. Esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús. De hecho, las similitudes literales entre la religión egipcia y la cristiana son asombrosas. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca de Noé está tomada directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es común a través de todo el mundo antiguo, con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos y etapas. No se necesita buscar demasiado para encontrar una fuente precristiana. La épica de Gilgamesh del año 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación mandada por Dios, un arca que salvó animales, el envío y retorno de una paloma, todo en común con la historia bíblica, junto a muchas otras similitudes. La historia de Moisés
también fue copiada. Cuando Moisés nació, fue puesto en un canasto y dejado flotando en un río para evitar el infanticidio. Luego fue rescatado por una hija de la realeza y criado como un príncipe. Esta historia de un bebé en un canasto fue copiada directamente del mito de Sargón de Akkad de 2250 a.C. Sargón nació y fue puesto en un canasto para evitar el infanticidio. Después fue dejado flotando en un río, rescatado y criado por Aquí, una comadrona real. Aún más, Moisés es conocido como el dador de leyes, el que dio los 10 mandamientos, la ley de las tablas. Sin embargo, la idea de una ley que es pasada de Dios a un profeta en una montaña es un tópico muy antiguo. Moisés es un dador de leyes dentro de una larga lista de dadores de leyes de la historia mitológica. En India, Manu era el que daba las leyes. En Creta, Minos ascendió al monte Dicta, donde Zeus le dictó las leyes sagradas, mientras que en Egipto estuvo Mises, que llevó las placas de piedra, donde se escribieron las leyes de Dios. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y en cuanto a los 10 mandamientos, fueron copiados completamente del Encanto 125 del Libro de los Muertos egipcio. Lo que en el Libro de los Muertos rezaba: no he robado, se convirtió en no robarás. No he matado, se convirtió en no matarás. No he mentido, en no levantarás falso testimonio, y así sucesivamente. De hecho, la religión egipcia es la primera base fundacional para la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, juicio final, nacimiento de una virgen, resurrección, crucifixión, el arca de la alianza, circuncisión, salvadores, sagrada comunión, el diluvio, Pascua cristiana, Navidad, Pascua judía y muchas más. Son todos atributos de ideas egipcias, creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo. Justino Mártir, uno de los primeros historiadores y defensores cristianos, escribió: cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin unión sexual, fue crucificado, murió y se levantó, ascendió al cielo, no proponemos nada distinto a lo que creen los que adoran al dios Júpiter. En otro escrito, Justino Mártir dijo: él nació de una virgen, acepta esto junto con lo que crees del dios Perseo. Es obvio que Justino y otros cristianos antiguos sabían cuán similar era la cristiandad respecto a las religiones paganas. Sin embargo, Justino tuvo una solución para este problema. Según él, el diablo lo hizo. El diablo tuvo la previsión de venir antes que Cristo y crear estas características en el mundo pagano. Cristiandad fundamentalista, fascinante.